El placebo, anatomía de un pensamiento. Si el efecto placebo es la función de cómo un pensamiento puede cambiar la fisiología, podríamos llamarlo el poder de la mente sobre la materia. En vez de en este caso, tal vez deberíamos examinar nuestros pensamientos y cómo interactúan con nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Empezaremos con nuestros pensamientos cotidianos personales. Los humanos somos seres de costumbres. Tenemos más de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios y el 90% de ellos son exactamente los mismos que los del día anterior. Nos levantamos por el mismo lado de la cama, seguimos la misma rutina en el baño, nos peinamos de la misma forma, nos sentamos en la misma silla para desayunar, sostenemos la taza con la misma mano, vamos en coche por la misma ruta al mismo trabajo de siempre y hacemos las mismas cosas que sabemos hacer tan bien con las mismas personas que nos alteran emocionalmente del mismo modo cada día. Y luego nos apresuramos a volver a casa para apresurarnos a leer el correo electrónico, para apresurarnos a cenar, para apresurarnos a ver nuestro programa favorito en la tele. Pero apresurarnos a cepillarnos los dientes, no, para. Apresurarnos a cepillarnos los dientes de la misma manera que siempre, para apresurarnos a ir a acostarnos, para apresurarnos a levantarnos a la mañana siguiente y volver a hacer lo mismo. ¿Cuánta razón? Sí, parece que estoy diciendo que vivimos la mayor parte de nuestra vida con el piloto automático puesto. Esto es exactamente lo que quiero decir. Tener los mismos pensamientos de siempre nos lleva a tomar las mismas decisiones. Tomar las mismas decisiones nos lleva a manifestar la misma conducta. Manifestar la misma conducta nos lleva a crear las mismas experiencias. Crear las mismas experiencias nos lleva a tener las mismas emociones. ¡Auch! Y tener las mismas emociones nos conduce a los mismos pensamientos. Observa la figura 3.2 y sigue la secuencia de cómo nuestros pensamientos de siempre crean nuestra realidad de siempre. Misma realidad, mismo pensamiento, mismas decisiones, mismas acciones y conductas, mismas experiencias, mismos sentimientos. Antiguo estado del ser, impulsos. ¿Cómo creamos la misma realidad de siempre con nuestros pensamientos? Este proceso consciente o inconsciente hace que tu biología siga siendo la misma. Ni tu cerebro ni tu cuerpo cambian porque estás teniendo los mismos pensamientos de siempre, realizando las mismas acciones y viviendo según las mismas emociones. Aunque en el fondo estés deseando que tu vida cambie, creas la misma actividad cerebral, lo cual activa los mismos circuitos cerebrales y reproduce la misma química cerebral. Y esto afecta la química de tu cuerpo de la misma manera que siempre. Y la misma química evita las mismas señales a los mismos genes. Y la misma expresión genética crea las mismas proteínas, los componentes básicos de las células, con lo que el cuerpo sigue siendo el mismo de siempre.
Más adelante trataré el tema de las proteínas más a fondo y cómo la expresión de las proteínas es la expresión de la vida o de salud. Tu vida y tu salud siguen siendo las mismas de siempre. Echémosle ahora un vistazo a tu vida por un momento. ¿Qué significa esto para ti? Si estás teniendo los mismos pensamientos de ayer, lo más probable es que hoy tomes las mismas decisiones. Estas mismas decisiones de hoy te llevan a la misma conducta de mañana. La misma conducta habitual de mañana producirá las mismas experiencias en tu futuro. Los mismos episodios en tu realidad futura crean las mismas emociones previsibles para ti todo el tiempo. Por eso te sientes igual cada día. El ayer se convierte en el mañana, así que en realidad tu pasado es tu futuro. Si estás de acuerdo conmigo en este punto, se podría decir que esta sensación conocida que acabo de describir eres tú, tu identidad o tu personalidad. Es tu estado del ser y es algo natural o automático con lo que te sientes a gusto. Es tu propio tú de siempre viviendo en el pasado. Cuando dejas que este proceso redundante se dé a diario, porque te despiertas por la mañana y prevés y recuerdas la sensación de ser tú cada día. Con el paso del tiempo, este estado conocido del ser te acaba llevando a los mismos pensamientos de siempre, que te hacen desear seguir con el mismo ciclo automático de decisiones, conductas y experiencias para volver a sentir esa sensación conocida que consideras como tú, de manera que tu personalidad sigue siendo la misma de siempre. Si esta es tu personalidad, entonces tu personalidad crea tu realidad personal. Es así de sencillo. Y tu personalidad está hecha de cómo piensas, actúas y sientes. La personalidad entonces tu personalidad crea tu realidad personal. Y tu personalidad está hecha de cómo piensas, actúas y sientes. La personalidad actual de la persona que está leyendo esta página ha creado la realidad personal presente llamada tu vida. Y esto también significa que si deseas crear una nueva realidad personal, una nueva vida, tienes que empezar a analizar los pensamientos que has estado teniendo o reflexionar sobre ellos y cambiarlos. Debes tomar conciencia de las conductas inconscientes que has estado eligiendo para demostrar por qué te han llevado a las mismas experiencias de siempre. Y luego tomar nuevas decisiones, realizar nuevas acciones y crear experiencias nuevas. La figura 3.3 te muestra cómo tu personalidad influye en tu realidad personal. Tu personalidad crea tu realidad. Personalidad, yo antiguo, realidad personal, pasado. Personalidad, pensamientos, acciones, sentimientos, estado del ser. Realidad personal, yo nuevo, tú como personalidad. Futuro. Tu personalidad la forma tu modo de pensar, actuar y sentir. Es tu estado del ser. Tus mismos pensamientos, acciones y sentimientos siempre te mantienen atado a tu misma realidad personal del pasado. Pero cuando tú como personalidad aceptas unos nuevos pensamientos, acciones y sentimientos, creas inevitablemente una nueva realidad personal en tu futuro. Observa esas emociones memorizadas que sientas a diario, préstales atención y decide si vivir dejándote llevar por ellas una y otra vez es quererte a ti mismo
La mayoría de las personas intentan crear una nueva realidad. La mayoría de las personas intentan crear una realidad personal con la misma personalidad de siempre. Y esto no funciona. Para cambiar tu vida, debes convertirte en otra persona, literalmente. Más adelante encontrarás las pruebas científicas que demuestran este proceso. Échale un vistazo a la figura 3 y 4 y sigue la secuencia de nuevo. Realidad nueva, pensamientos nuevos, decisiones nuevas, acciones y conductas nuevas, experiencias nuevas, sentimientos nuevos, nuevo estado del ser. Inspira. ¿Cómo creamos una realidad nueva con nuestros pensamientos? Si entiendes este modelo, coincidirás conmigo en que tus nuevos pensamientos te llevan a tomar nuevas decisiones. Las nuevas decisiones te llevan a nuevas conductas. Las nuevas conductas te llevan a nuevas experiencias. Las nuevas experiencias te producen nuevas emociones. Y las nuevas emociones y sentimientos te inspiran a pensar de nuevas formas. A esto se le llama evolución. Y tu realidad personal y tu biología, los circuitos de tu cerebro, tu química interior, tu expresión genética y finalmente tu salud acaban cambiando debido a esta personalidad nueva, a este nuevo estado del ser. Y todo ello empieza solo con un pensamiento. Interesante. Un rápido vistazo al funcionamiento del cerebro. A estas alturas ya he mencionado brevemente términos como circuitos del cerebro, redes neuronales, química cerebral, expresión genética, sin apenas explicar lo que significa. A lo largo del resto del capítulo describiré algunas sencillas interpretaciones científicas de cómo actúan el cerebro y el cuerpo al unísono para crear un modelo completo de tu realidad. Puede convertirse en tu propio placebo. Tu cerebro, que se compone en un 75% de agua, como mínimo, y tiene la consistencia de un huevo pasado por agua. Tiene la consistencia de un huevo pasado por agua. Wow. Está formado por unos 100 millones de células nerviosas llamadas neuronas, dispuestas a la perfección en el ambiente acuoso en el que flotan. Cada célula nerviosa se parece a un roble elástico, aunque sin hojas, con ramas serpenteantes y sistemas radioculares que se conectan y desconectan a otras células nerviosas. Una célula nerviosa en particular puede tener desde 1000 conexiones hasta más de 100.000. Depende de dónde resida en el cerebro. Por ejemplo, la neocorteza. El cerebro pensante tiene de 10.000 a 40.000 conexiones por neurona. De 10.000 a 40.000 conexiones por neurona. ¡Wow! Se solía ver el cerebro como un ordenador. Y aunque se le parezca en ciertos aspectos,
Hoy día se sabe que no es exactamente así, ya que cada neurona es una biocomputadora en sí misma, con más de 60 megabytes de memoria RAM, capaz de procesar enormes cantidades de información, ejecutando incluso miles de funciones por segundo. A medida que aprendes cosas nuevas y tienes nuevas experiencias en la vida, tus neuronas crean conexiones nuevas, intercambiándose información electroquímica unas con otras. Estas conexiones se llaman conexiones sinápticas, porque el lugar donde las células intercambian la información, el espacio entre la rama de la neurona y la raíz de otra, se denomina sinapsis. Si el aprendizaje crea nuevas conexiones sinápticas, en tal caso recordar es mantener estas conexiones. Un recuerdo es, por tanto, una relación o conexión a largo plazo entre las células nerviosas y la creación de estas conexiones. Y las formas en las que cambian a lo largo del tiempo alteran la estructura física de tu cerebro. A medida que el cerebro hace estos cambios, tus pensamientos producen una mezcla de distintas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la dopamina y la acetilcolina, entre otras. Cuando tienes un pensamiento, los neurotransmisores de la rama de una neura árbol cruzan el espacio sináptico para llegar a la raíz de otra neura árbol. Cuando tienes un pensamiento, los neurotransmisores de la rama de la neurona árbol cruzan el espacio sináptico para llegar a la raíz de otra neurona árbol. Eso es impresionante. Se pasa la información de árbol en árbol, básicamente. En cuanto cruzan este espacio, la neurona descarga información en forma de impulsos eléctricos. Cuando sigues teniendo los mismos pensamientos de siempre, la neurona sigue activándose de las mismas formas, con lo que se fortalece la relación entre las dos células nerviosas para que la siguiente vez que se activen, transmitan la señal con más rapidez. Por eso el cerebro revela la evidencia física de que no solo haber aprendido algo, sino también de recordarlo. Este proceso de reforzamiento selectivo se llama potenciación sináptica. Cuando las marañas de neuronas se activan al unísono para apoyar un nuevo pensamiento, en las células nerviosas se crea una sustancia química adicional, una proteína, que penetra al centro de la misma o núcleo, donde se integra al ADN. La proteína cambia entonces varios genes. Como la labor de los genes es crear proteínas que mantengan tanto la estructura como la función del cuerpo, las células nerviosas producen rápidamente una nueva proteína para crear nuevas ramas entre las células nerviosas. Cuando repites un pensamiento o una experiencia las suficientes veces, además de reforzar las conexiones entre tus células nerviosas, afectando tus funciones fisiológicas, aumenta la cantidad de conexiones, afectando la estructura física del cuerpo. El cerebro se enriquece más a nivel microscópico. En cuanto tienes un nuevo pensamiento, cambias por tanto a nivel neurológico, químico y genético. De hecho, al aprender y pensar y experimentar cosas nuevas, creas miles de nuevas conexiones en cuestión de segundos. Así que en este mismo instante puedes activar nuevos genes simplemente por medio del pensamiento. Ocurre al cambiar tu mente. Es el poder de la mente sobre la materia. Eric Kandel, galardonado con un Nobel de Medicina, demostró que cuando se crean nuevos recuerdos,
la cantidad de conexiones sinápticas de las neuronas sensoriales estimuladas se dobla a 2600. Pero, a no ser que la experiencia original de aprendizaje se repita una y otra vez, la cantidad de conexiones nuevas se vuelve a reducir a 1300. ¡Oh, wow! Del principio en tan solo 3 semanas. A ver. Eric Kandel, galardonado con un Nobel de Medicina, demostró que cuando se crean nuevos recuerdos, la cantidad de conexiones sinápticas de las neuronas sensoriales estimuladas se dobla a 2600. Pero a no ser que la experiencia original del aprendizaje se repita una y otra vez, la cantidad de conexiones nuevas se vuelve a reducir a 1300 del principio en tan solo 3 semanas. Vuelves atrás. Si repetimos lo que hemos aprendido las suficientes veces, estaremos reforzando comunidades de neuronas que nos ayudarán a recordarlo la próxima vez, ya que de lo contrario, las conexiones sinápticas desaparecerán al cabo de poco y el recuerdo se borrará de la mente. Por eso es importante actualizar, repasar y recordar continuamente tus nuevos pensamientos, decisiones, conductas, hábitos, creencias y experiencias, si quieres consolidarlos en tu cerebro. La figura 3,5 te ayudará a familiarizarte con las neuronas y las redes neuronales. Para que te hagas una idea de lo inmenso que es este sistema, imagínate una célula nerviosa conectando con otras 40.000 más. Pongamos que procesa 100.000 bits de información por segundo y que la comparte con otras neuronas también, que también están procesando 100.000 funciones por segundo. Esta red integrada por grupos de neuronas que actúan juntas se llama red neuronal. Las redes neuronales forman comunidades de conexión sinápticas. También se pueden llamar neurocircuitos. A medida que las células nerviosas de la materia gris de tu cerebro cambian físicamente y que las neuronas se seleccionan y organizan en estas redes inmensas que procesan cientos de millones de bits de información, el hardware físico del cerebro también cambia, adaptándose a la información recibida del entorno. Y con el paso del tiempo, a medida que las redes neuronales se activan una y otra vez, agrupando y dispersando la actividad eléctrica, como las densas nubes de una imponente tormenta eléctrica, el cerebro sigue usando los mismos sistemas de hardware, las redes neuronales físicas. Pero también crea un programa de software, una red neuronal automática. Así es como se instalan los programas del cerebro o en el cerebro. El hardware crea el software y el sistema de software está grabado en hardware y cada vez que usas el software refuerzas el hardware. ¡Qué flipante! Red neuronal, neuronas, espacio sináptico. Si no aprendes, no hay conexión. Representación gráfica simple de las neuronas en una red neuronal. En el espacio que ocupa un grano de arena cabrían 100.000 neuronas. Entre ellas habría más de 1.000 millones de conexiones. Son increíbles, son minúsculas. Cuando tienes los mismos pensamientos y sentimientos de siempre, porque no estás aprendiendo ni haciendo nada nuevo, el cerebro activa las neuronas y las redes neuronales exactamente con las mismas secuencias, estructuras y combinaciones. Se convierten en programas automáticos que usan sin darte cuenta a diario. Tienes una red automática neuronal para hablar una lengua
afeitarte o maquillarte, teclear en el ordenador, juzgar a tu compañero de trabajo, etc. Porque has realizado estas acciones tantas veces que prácticamente se han vuelto inconscientes. Ya no tienes que pensar en ellas, te salen de manera natural. Has reforzado esos circuitos tan a menudo que se han grabado en el hardware de tu cerebro. Las conexiones entre las neuronas se han reforzado, se han formado nuevos circuitos y las ramas se han alargado y engrosado físicamente, como si hubieras fortalecido y reforzado un puente, creado varias carreteras nuevas o ensanchado una autopista para dar cabida a más tráfico. Uno de los principios básicos de la neurociencia afirma: las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. A medida que tu cerebro se activa una y otra vez de la misma forma, estás reproduciendo el mismo nivel de mente, según la neurociencia. Mente es el cerebro en acción o en funcionamiento. Por tanto, si te estás recordando a diario quién crees ser al reproducir la misma mente de siempre, estás activando tu cerebro de la misma forma y seguirás activando las mismas redes neuronales durante años y años. Y a los 30 y pico tu cerebro ya se habrá organizado en una impronta muy limitada de programas automáticos. Y estas estructuras fijas se denominan tu identidad. Considéralo como una caja en el interior de tu cerebro. Por supuesto, no se trata de una caja real, pero pensar de la misma forma que siempre significa que en tu cerebro has creado físicamente una estructura limitada, como lo ilustra la imagen, la figura 3.6. Al decidir reproducir el mismo nivel de mente una y otra vez, la serie de circuitos que más se activan neurológicamente han predeterminado quién eres. Neurorrigidez, pensar como siempre. Si tus pensamientos, decisiones, conductas, experiencias y estados de ánimo siguen siendo los mismos de siempre durante años y años, y tener los mismos pensamientos equivale a tener los mismos sentimientos, con lo que refuerzas este ciclo interminable. Tu cerebro adquiere una impronta limitada, porque estás recreando la misma mente a diario, al activar siempre las mismas estructuras neuronales. Y con el paso del tiempo, acabas reforzando biológicamente una serie limitada de redes neuronales que hacen que tu cerebro tienda a crear el mismo nivel mental de siempre, hasta acabar pensando siempre igual. Tu identidad es el conjunto de esos circuitos que se han grabado en tu cerebro. Oh my gosh, qué fuerte me parece. Mucha información para procesar.